Dios bendiga con ustedes, ¿verdad? Es su hermana Angie Santana. Hace tiempito que no he subido videos porque estaba atravesando situaciones, ¿verdad? Y nada, todavía las situaciones siguen, pero ya como que me estaba sintiendo que con un poquito de más fuerza y el Señor me estaba inquietando a hablar de estas situaciones que están sucediendo en todo el mundo y lo que nos converge a nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces, quería empezar. Tengo varios temas, no sé por qué no los escribí. Tengo el tema de que por qué la Iglesia Católica no es una iglesia que tenga que ver nada con Cristo. Tengo el tema de Israel, ¿verdad? Como el pueblo de Dios. Y por qué Israel está pasando tantas cosas y las que les tocan y las que les faltan, y al mundo entero también. Y el tema de que las personas, que es un simpatizante del Evangelio de Cristo y quién es un cristiano verdadero. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a comenzar. Dios me los bendiga a todos los que puedan ver este video. Mi nombre es Angie Santana y estoy en el canal en mi canal Entregada a Cristo. Pues como les iba diciendo, mucha gente cree que la Iglesia Católica es una iglesia que tiene que ver algo con Cristo. Esa iglesia no tiene que ver nada con Cristo. Esa iglesia es una secta, le podríamos llamar así. Es una secta. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Porque ninguna iglesia cristiana tiene gárgolas. Las gárgolas son demonios, símbolos de demonios. Ninguna iglesia tiene, como lo tiene el Vaticano, una serpiente. ¿Qué simboliza a quién? A Satanás. Ninguna iglesia está en contra del pueblo de Dios, que es Israel, y la Iglesia Católica está en contra del pueblo de Dios, que es Israel. Y apoyando a los palestinos, que son los enemigos del pueblo de Dios. Eso te va diciendo, y muchas cosas más, te va diciendo que esa iglesia no tiene nada que ver con Cristo. La idolatría que ellos le enseñan a la gente, ellos enseñan a que la gente se arrodille ante imágenes, cosa que Dios detesta, cosa que Dios prohíbe, cosa que está escrita en la palabra de Dios, y tienen al mundo engañado, haciéndoles creer que ellos son parte del cristianismo. La Iglesia Católica no es parte del cristianismo. La Iglesia Católica es una iglesia pagana. Lo que ellos enseñan es su paganismo disfrazado de cristianismo. ¿Cómo lo pueden disfrazar de cristianismo? Pues poniéndole a sus ídolos nombres cristianos de gente que existieron en la historia cristiana, y los enseñan a adorar a esa gente que ellos les llaman santos. Y por eso para ellos, en su enseñanza de engaño, para ellos hacen ver a la gente de que a esa gente también se le puede pedir. Cuando el único que murió en la cruz fue Cristo. El único que se le debe adoración es a Cristo. Al único que se le debe arrodillar y suplicar es a Cristo. No es a nadie más. Esta gente, especialmente este Papa, o sea, quería también decir, hay gente que dicen, ay, este Papa es malo, este Papa no, yo no estoy de acuerdo con este Papa esto, sí, pero es que todos los papas han sido lo mismo. Todos los papas que han pasado son gente jesuita, gente satanista, gente que se deben a Satanás. Para ellos llegar a ser un papa, ellos tienen que confesar a Satanás. Entonces, ellos no tienen nada que ver con el cristianismo. Ellos son un engaño, ellos son un disfraz.
Y yo quiero que el mundo lo sepa. Ellos son un disfraz. ¿Y por qué lo digo? Porque no estoy hablando de los católicos que creen... Ay, perdónenme. No estoy hablando de los católicos que creen que esa iglesia es de Dios, ¿verdad? Porque a cuánta gente nos ha engañado. A nosotros, a mi familia también la tenían engañada. Pero en el supuesto catolicismo que vivíamos, ahí también ustedes pueden ver que no es una iglesia que tenga que ver nada con Dios, porque los que dicen ser feligreses de la iglesia católica, en su mayoría creen en espiritismo. Ellos les da igual, ¿sabe? Para ellos eso es accesible. Espiritismo, tarot, adivinación, cosas que Dios detesta y que prohíbe en la palabra y que para Dios son abominaciones, ellos las utilizan siendo católicos. El horóscopo, todas esas cosas que son del ocultismo, que son de Satanás, ellos las utilizan. ¿Por qué? Porque es una iglesia satánica. Y los espíritus que se mueven ahí son demonios. Y llevan a toda esa gente que creen en toda la doctrina de esa gente, son gente que son esclavos de Satanás. Y ellos utilizan por esclavitud espiritual todas esas cosas. Podemos ver que católicos, o sea, ellos tienen todas las costumbres del mundo porque ellos están atados a ese mundo, a ese espíritu del diablo, del mundo, que es el espíritu del mundo. Y yo quería aclararles eso. Entonces quería aclararles también que una cosa es ser cristiano y otra cosa es simpatizar con el cristianismo. O sea, porque hay gente que dicen, ay, yo soy cristiana, qué sé yo, católica, cristiana católica, porque ellos piensan que el catolicismo es cristianismo. Entonces dicen, yo soy cristiano católico. Entonces, pero dicen, pero a mí nadie me impone. A mí nadie me dice cómo yo voy a vestir, a mí nadie me dice cómo yo voy a manejarme en la vida, mis decisiones. Pues entonces no eres cristiano, no eres cristiana. Tú simpatizas con el Evangelio, te gusta lo que el Evangelio dice, pero no estás dispuesta a ser una cristiana o un cristiano porque no estás dispuesto a asumir las órdenes de Dios escritas en la Biblia. Las órdenes de Dios, las ordenanzas que Él nos dijo que debíamos vivir conforme a lo que Él estableció para el ser humano. Entonces hay gente que dice, sí, pero yo soy cristiana, pero yo vivo la vida como me da la gana. Pues no eres cristiana, no eres cristiano, tú eres un simpatizante del Evangelio, de esta gente que seguía a Dios, a Jesús desde lejísimo. Ay, sí, qué bonito habla. Y no estaban dispuestos a seguirlo, no estaban dispuestos a dejar nada de su vida, ni cambiar su vida. O sea, no era una entrega de alma, no era una entrega total a Cristo, ni nada de eso. En su vida no hay nada de eso. En su vida solamente es simpatizo porque creo que esto es lo correcto, pero no voy a entregar mi vida porque mi vida yo la quiero vivir a mi manera. No eres cristiano, no eres cristiana, simplemente simpatizas con el Evangelio. El cristiano, como dice la Biblia, como Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esa es la forma de mostrarle al Señor, de comprobarle al Señor que lo amamos. Cuando estamos dispuestos a vivir las ordenanzas que Él dejó en la Biblia, estamos dispuestos a dejarnos moldear por Él en nuestra vida. Y como el Señor conoce nuestros corazones, tan pronto nosotros ponemos eso en nuestro corazón de que sí, quiero obedecerte, Señor, yo quiero ser tuya, yo quiero hacer todo lo que tú me digas, entonces el Espíritu Santo, que no puede ser engañado, entra en esa persona y lo ayuda a vivir la vida que a Dios le agrada. Y como dice también en el Nuevo Testamento, el Señor dice, y si alguno pecare, abogados tenemos para con el Señor, con el Padre. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero el Espíritu nos sigue llevando a la perfección.
Si en algún momento te caes, eso no quiere decir que dejes que Satanás te torture, porque lo va a hacer. No, el diablo es acusador. Y por mejor que nosotros vivamos nuestra vida, él siempre va a estar acusando. Siempre va a estar acusando. Mucho más cuando nosotros caemos en cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier equivocación en la vida te va a acusar aún más. Pero tienes que saber que el Señor dijo que en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles, no recuerdo cuál, pero creo que fue Juan, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso la gente, perdónenme, cuando nosotros, si acaso pecáramos contra el Señor, ¿verdad? En alguna falta, cayéramos en alguna falta que sabemos que lo hicimos mal, pues tenemos que solamente arrodillarnos y pedirle perdón al Señor por nuestra falta cometida, y el Señor nos perdona y nos ayuda a seguir, porque esto es un camino de eso, de muchos tropiezos, muchas caídas, y aprender a ser íntegros con Dios. Este camino no es para juzgarnos, porque cada cual está en su etapa. Cada cual está en su etapa. Hay muchas cosas que no entendemos en este mundo, hay muchas cosas que podemos entender un poco, hay muchas cosas que estamos mal entendiendo. O sea, no podemos nunca pensarnos que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. Siempre nos vamos a estar equivocando, pero lo importante es que en nuestro corazón esté el deseo y el anhelo de hacer las cosas como a Dios le agradan, en toda integridad, en toda pureza y en toda santidad. Otra cosa, otro tema que quería hablar es sobre Israel. Israel es el pueblo de Dios, pero en la Biblia establece que a Israel también le viene castigo, porque Israel no cree en Jesucristo como el Mesías, pero cree en Jehová. Entonces, ellos, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que... O sea, lo que se ve de Israel es que no creen en Dios, no creen ni en Jehová ni en Jesucristo. Ellos no, eso es lo que se ve en Israel. Solamente un grupito que sí están buscando a Jehová, pero la mayoría del pueblo ni a Cristo ni a Jehová. Pero Israel se ampara bajo el Antiguo Testamento, pero no vive el Antiguo Testamento tampoco. O sea, Israel ha dejado entrar la idolatría, el musulmanismo, como yo le digo, el musulmanismo, una palabra nueva para el diccionario, y toda clase de religión. Entonces, si ellos hubieran sido celosos con el Señor Jehová, con el Padre, ellos hubieran rechazado que entrara en su país el catolicismo, que no es el cristianismo, que es paganismo, y toda la religión musulmana, que tampoco es cristianismo y nada que ver con Dios. Pero ellos dejaron entrar cosas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, Dios se aleja, ¿verdad? Cuando lo siguen ofendiendo y lo siguen ofendiendo y lo siguen ofendiendo, y llega un momento en que Dios se aparta, y cuando Dios se aparta, entra el diablo. Cuando Dios el diablo no se acerca donde Dios está, pero cuando Dios se aparta y se aleja, Él entra a destruir, porque el Señor Jesucristo lo dijo, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Eso es su único asunto, es su naturaleza, es su esencia. El que busca a Satanás sabe que Satanás cuando venga lo va a matar, a robar y a destruir. Eso es lo único que él puede darte. Robarte, destruirte y matarte. Eso es lo único que Satanás sabe hacer. Entonces, cuando el pueblo de Dios se aparta, porque si Israel se hubiera quedado, aunque fuera, intentando cumplir los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, si tan siquiera Israel hubiera tenido esa convicción, esa firmeza de cumplir lo que Dios les estableció en la palabra, Israel no estuviera en tantos problemas. Pero Israel quiere andar conforme al mundo. Israel quiere
hacer lo que el mundo hace, como siempre ha sido. Es más, y los israelitas no saben ni lo que dice la Biblia, porque no les interesa saber lo que dice el Antiguo Testamento, que para ellos es el... Ay, Dios mío, se me olvidó. ¿Cómo se llama ese libro de ellos? Bueno, ellos saben cómo se llama su libro, que es el Pentateuco para nosotros, pero no sé cómo, no me acuerdo, no recuerdo cómo se llama el libro de... no me acuerdo. Bueno, ese libro ellos lo tienen, ellos no saben nada del Antiguo Testamento, nada, porque no les interesa el Dios de Israel, no les interesa conocerlo, no les interesa nada. Ellos viven como una vida como ateos, que no tienen, ellos lo miran humanamente, como que no tienen prueba de que Dios exista, su Dios. Entonces, así viven ellos, como mundanos, como cualquier otro mundano. Entonces, miren, cuando Dios se aleja del ser humano, sea israelita o sea gentil, de cualquier otra parte del mundo, cuando Dios se aleja, cuando Dios se contricta, cuando Dios se entristece o se enoja y se va lejos de nosotros, su presencia se va de nosotros. El que viene a las millas, mira, sí, en segundito llega, es Satanás. Cuando Dios le deja el canto a Satanás, Dios se va, porque aquí nadie me quiere, aquí nadie quiere hacer mi voluntad, me voy, porque lo ofenden muchísimo. Pues entonces Satanás entra a hacer lo que él sabe hacer, matar, robar y destruir. Y estoy viendo que en todo el mundo está pasando y sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios se alejó. Dios se alejó de los gobiernos de esos países y han entrado la escoria de Satanás. Todos los siervos de Satanás están entrando a los puestos de gobierno de los países sin que Dios los quiera reprender y sacarlos. Porque cuando el pueblo, pero esto es por castigo a los pueblos, porque cuando el pueblo quiere buscar a Dios y hacer su voluntad, Dios no permite esto. Y esto es indicio de lo que dice en Apocalipsis, de que viene un castigo para el mundo entero. No es solamente para Israel, también el mundo entero va a sufrir el castigo. Que Israel quizá lo vea más fuerte, sí, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero para el mundo entero es el castigo. Y todos los países, la mayor parte de los países, no todos, ¿verdad? Pero la mayor parte de los países están sufriendo el castigo. Y son países que se han alejado de Dios. Son países que han persistido en la idolatría, países que han persistido en la rebelión contra Dios. Y Dios ha permitido que ustedes quieren al diablo. Como un sueño que yo tuve cuando yo tenía, creo que 17, 19 años por ahí. Yo una vez soñé, yo estaba en Puerto Rico, y yo soñé que el Señor bajó al edificio, a la azotea del edificio donde yo vivía, con una copa. Y el Señor dijo, por cuanto en Satanás han confiado, creo que fue así que dijo, a él los entregaré. Y viró la copa. Y en ese tiempo en Puerto Rico las cosas se pusieron malísimas. ¿Por qué? Porque cuando Dios se aleja, o cuando Dios envía juicio, eso es lo que pasa. Es lo mismo. Cuando Dios se aleja, que es un juicio. El que Dios se aleje, entran los juicios. ¿Y cuáles son los juicios? Los azotes de Satanás. Ya, Dios los deja. Los que quieren a Satanás, pues cojan a Satanás para que vea cómo los va a tratar Satanás. Cojan a Satanás. ¿Ustedes quieren a Satanás? Pues cojan a Satanás para que ustedes vean cómo Satanás los va a tratar. Y entonces ahí empiezan los gobiernos comunistas y llegan todos esos
satánico y entran en los gobiernos, controlan los gobiernos y empiezan a destruir los países porque eso es lo que sabe hacer Satanás. Destruir, matar, robar. Te roban a través de los taxes, a través de todas ¿cómo se dice esa palabra? Dios mío. Todas las excusas que se les ocurran, te roban, porque es el gobierno de Satanás. La gente no se quiere dar cuenta. Dice, ay, yo estoy haciéndolo bien porque yo voy a la iglesia católica. Bueno, pues por eso viene el juicio. La gente hablando con los muertos, ay, que mi hermanito que se murió, que yo le digo que no me abandone, que si a mi mamá, eso es idolatría. Y aparte de idolatría, eso es invocar a los muertos. Eso está prohibido en la palabra de Dios también. Entonces se pasan haciendo abominaciones ante Dios. Eso Dios todo lo ve. Y entonces esas abominaciones son las que traen ese juicio al mundo. Y entonces el mundo está como está. Y todos los que uno ve en YouTube, ¿verdad? Dicen, ay, este mundo está loco, ay, este gobierno está loco. La gente está loca porque se salen de su paz, ¿verdad? Tratando de entender los gobiernos, tratando de entender a Trump, tratando de entender cuál es el plan de Trump, tratando de entender, mira, simplemente es un castigo. Ellos son instrumentos de Dios para castigo. O sea, uno viéndolo desde la perspectiva de la Biblia, de cómo Dios castiga, podemos ver que Dios tiene siempre a una nación por encima de las demás que controla. Y esa nación Dios la usa para castigar. Entonces, Dios está castigando a las naciones. Ellos querían todo lo malo. Ahí está. Y, o sea, ahora mismo yo no puedo decir, yo personalmente no puedo decir que, ay, es que ese gobierno lo eligieron la gente, no. Ya yo no creo ni en que los gobiernos se elijan por la gente. Para mí eso todo es una mentira. Yo simplemente creo en Dios. Para mí todo eso es ¿cómo les puedo decir? Es un sistema de engaño a la humanidad para mantenernos manipulados, ¿verdad? Típico del ser humano, cuando está manipulado por Satanás más todavía. Entonces la gente tiene estos gobiernos porque, como dice la Biblia, Dios pone y quita reyes. Y cuando Dios se aleja, que Dios nos dice, ya yo no aguanto más, yo no lo soporto, yo les digo cómo tienen que andar y ustedes no quieren hacer caso, yo me voy y ustedes hagan como ustedes quieran. Ustedes quieren hacer lo que les dé la gana, hagan lo que quieran. Yo los dejo ahí toditos juntos en este planeta y miren a ver cómo lo resuelven. Y entonces empiezan los hijos de Satanás a tomar los puestos de los gobiernos y a destruir los países, que es lo que sabe hacer Satanás, destruir, y sus hijos, ¿verdad? Que son los servidores de Satanás. Y empiezan a destruir. Y ese es el ambiente y ese es el panorama que en el mundo en el día de hoy hay. Destrucción por todas partes. Destrucción en Europa por los líderes, por grupos religiosos que están destruyendo. O sea, parecen ratas corrompiendo, royendo, haciendo rotos por todos lados, dañando los sistemas, dañando los gobiernos, dañando la ciudadanía, dañando todo. Entonces vienen todas esas ratas de todos lados, a destruir países. Entonces, cuando Dios está contento con un país, porque el país se volvió a Él, Dios saca de todas partes a los que Dios empieza a poner orden.
Empieza a poner el orden. Gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Dios lo hace a su manera. Y entonces Dios pone a alguien para sacar, para poner. Todo lo que Dios permita. Nosotros no sé por qué yo muchas veces digo, Señor, perdóname, porque yo protesto por esto, pero en realidad eres tú el que está haciendo todas las cosas, porque la Biblia dice, habrá algo que pase en el mundo que Jehová no haya hecho. O sea, todas esas cosas Dios las permite. ¿Por qué? Porque el ser humano se aparta de Dios, quiere hacer como le dé su gana. Entonces quieren llamarse cristianos, pero vivir una vida de pecado, que si en bebelata, que si en borrachera, eso no es ser cristiano. El cristiano es el que quiere servir a Dios y quiere vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Eso no es ser cristiano. Y eso nos aplica a todos, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros tíos, a todo nuestro país. Eso nos aplica a todos, a mí, a todos, a todos. El que quiere ser cristiano tiene que querer vivir la palabra de Dios. Si no, no es cristiano. Es un simpatizante que mira de lejos. Y yo los dejo con estas palabras. Quisiera que no se ofendan con mis palabras, porque esto no es para ofender, esto es para abrir los ojos, para que abran los ojos a la única verdad que hay en este mundo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nos guía a toda verdad. Cuando no queremos andar en toda la verdad, cuando no queremos ver la verdad, es cuando queremos estar en manos de Satanás sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta de que lo único que vino a hacer Satanás es lo único que él sabe hacer y puede hacer: matar, robar y destruir. Si ustedes han visto que sus países están en esa situación, vuélvanse a Dios. Vuelvan a Dios, empiecen por pedirle perdón a Dios y por pedirle que los enseñe a hacer su voluntad, que los guíe a aprender a vivir una vida en la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, conocer a Dios y hacer su voluntad, tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia es la única palabra que tenemos para conocer a Dios y para saber lo que Él pide y lo que Él exige. Entonces, esto va para Israel también, ¿verdad? Israel está pasando por situaciones. Siempre se ha visto que cuando Israel ofende a Dios, Dios los entrega a sus enemigos. Siempre se ha visto que ese es el castigo para Israel, que Dios los entregue a sus enemigos. Y en este momento estamos viendo eso. Israel ha sido entregado a sus enemigos. Y como castigo. Y le falta todavía la gran tribulación, que es un tiempo que la Biblia dice que es un tiempo que nunca ha habido ni habrá. Es un tiempo de guerra. El Señor lo describe, lo llama gran tribulación, pero obviamente es un momento de guerras, pero también de muchas otras cosas, porque así como el Señor dice en Mateo 24, que dice que se levantará nación contra nación, mucha gente entiende que es nación contra otra nación, sí es eso, pero también es que las naciones, a la vez que están en guerra con una nación de afuera, también están en guerra internamente. O sea que lo que va a haber en el mundo es un caos. Y para mantener la calma y la paz y el reposo que Dios nos da, tenemos que saber vivir una vida reposada y tranquila. Tenemos que conocer la Biblia, saber qué está pasando y por qué está pasando. Y entender, ¿verdad?, que Dios siempre a los suyos, Dios siempre los va a guardar. Es que mira, Dios no puede contradecir su palabra. Si una persona, como dice la Biblia, si una persona es obediente,
esa persona lo único que Dios le va a dar es bendición. En el Deuteronomio, el Señor dice, si obedeces mi palabra, tendrás bendición, y si no la obedeces, tendrás maldición. Es sencillo conocer a Dios, es sencillo saber lo que Dios pide. Para tú vivir una vida en reposo, tienes que obedecer a Dios. Si no, vas a estar siempre en maldición, siempre en cosas trágicas en tu vida, porque nunca obedeciste a Dios. El que vive, el Señor le llama a los justos también, a los que viven su palabra. El Señor dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Por qué? Porque siempre a los que obedecen la palabra de Dios, lo que los rodea es la bendición de Dios, la protección de Dios. Dios no puede negar su palabra, Dios no puede incumplir su palabra. Eso es lo que le va a venir, ¿verdad?, a todo aquel que obedece a Dios, bendición. Y como el mundo está tan dividido, son tan poquitos los que quieren hacer la voluntad de Dios, a esos poquitos Dios los mantiene en reposo, Dios los mantiene en bendición, y a los que se han negado y se han puesto rebeldes y en rebelión contra Dios, Dios los tiene bajo el castigo de las naciones. Y cuando ya esto no pueda más, Dios saca a su pueblo, porque es que Dios no puede contradecir su palabra. Si Dios nos dijo, ustedes van a vivir una vida llena de bendición y de paz cuando ustedes vivan conforme a mi palabra, que es una palabra hermosa la que Dios nos dio, es una vida hermosa la que Dios nos enseña. Amar a nuestro prójimo, a no hacerle a nadie lo que a mí no me gusta que me hagan. Amar a Dios por sobre todas las cosas. En eso se resume la vida del cristiano, y eso te trae bendición. Pero cuando el ser humano dice, no, yo simpatizo por verse bien, dicen, yo simpatizo, yo sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero yo no me voy a dejar imponer una vida como yo no la quiero vivir. Pues tú no quieres vivir la vida, o sea, tú no quieres ser cristiano. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú quieres ser cristiano sin querer vivir la vida que Dios estipuló? Pues entonces, ¿qué cristianismo es ese? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, crear tu propio evangelio, porque Dios tiene reglas en su reino. Y todo el que quiere vivir en el reino de Dios tiene que obedecer a Dios. Pero el que quiere vivir su propia vida conforme a su concupiscencia, que es lo único que nosotros tenemos, concupiscencia, el deseo del pecado, el deseo de hacer toda clase de pecado. Esa es la concupiscencia del ser humano, y a eso va todo aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios y de su palabra, a hacer todo lo que conforme a su concupiscencia, arrastrarse. O sea, si no caes en una cosa, caes en otra. Si no caes en satanismo quizá, o en, qué sé yo, en drogas, vas a caer en promiscuidad, en fornicación, ¿sabe? En algo cae el ser humano, que es lo mismo, sumando y restando es lo mismo, es pecado. Y Satanás te va a destruir. ¿Por qué? Porque el pecado viene del mundo y de esta carne, de este cuerpo pecaminoso que está sujeto a la ley del mundo, a la ley carnal. Y todo lo que le haga daño es lo que Satanás quiere para ti. Todo lo que le haga daño a tu cuerpo es lo que Satanás te va a incitar a hacer. Y esto es cuestión de un corazón humillado, de un corazón contrito, como dice el Señor, y un corazón dispuesto, un corazón humilde, que venga ante el Señor y le diga, mira, Señor, el ser humano falla. Yo le hablo así al Señor. Yo le digo al Señor, yo no confío en el ser humano, yo no confío en el ser humano, y sé que tú me entiendes porque tú has visto que el ser humano, y tú lo sabes, y tú lo viste, y tú lo dices en tu palabra, el ser humano es mentiroso, el ser humano es imperfecto, el ser humano es traidor,
Entonces yo no confío en el ser humano, yo confío en ti, Señor. Y como yo sé que toda decisión que tú tomes es correcta y es perfecta para mí, yo quiero someterme a ti, a tu palabra, a tus preceptos, a lo que tú me ordenes. Yo quiero someterme a ti porque tú eres perfecto, tú no te equivocas, yo sí me equivoco. El ser humano, yo no puedo confiar en ningún ser humano porque el ser humano se equivoca, pero tú no te equivocas. Y yo puedo estar confiada, reposada en ti, sabiendo que tú no te equivocas y que toda decisión que tú tomes es perfecta para mí. Y por eso el cristiano vive la vida de reposo en el Señor, porque nuestro Dios no se equivoca. Nuestro Dios es perfecto y aunque el ser humano grite y no entienda y se queje y diga, ¿por qué el mundo está así? ¿Y por qué Trump hizo esto? ¿Y por qué Biden hizo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué Sánchez de allá de España? ¿Y por qué el de Nicaragua hace esto? ¿Y por qué el de Colombia están... ¿Y por qué están ganando los comunistas, los políticos comunistas? Que eso es un gobierno de Satanás. El gobierno comunista es el gobierno de Satanás. Y ese es el gobierno que el anticristo va a utilizar también. Ese es el gobierno de Satanás. En donde ellos imponen todo. Donde la gente no tiene derecho a nada. Como China. El mejor ejemplo para esto es China. La gente no tiene derecho a nada. No hay derecho. Es lo que ellos digan. Y ese es el gobierno de Satanás. Cuando Dios entrega a los seres humanos al castigo de Satanás, pues ahí está. Salen rápido todos esos comunistas a apoderarse de los gobiernos. Ahora, cuando el pueblo se vuelve a Dios, se humilla y dice, Señor, queremos que tú nos gobiernes, Señor, perdónanos por querer hacer como nosotros queríamos y no contar contigo, que tú eres el único perfecto y el único todopoderoso. Entonces cuando el ser humano se vuelve a Dios, Dios empieza a sacar a todas esas ratas. Dios le dice, o te sacas o te saco. Tú decides. Entonces, pero eso es cuando el pueblo, cuando la mayoría del pueblo se vuelve a Dios y se humilla. Entonces, Dios empieza a sacar de los gobiernos y empieza a traer bendición. Pero si no, no. Y esto no va a cambiar porque la palabra dice que la maldad aumentará. O sea, esto no es culpa de los gobiernos, es culpa del pueblo. Si le podemos poner culpa a alguien, ¿verdad? Es responsabilidad del pueblo. Porque el pueblo no se vuelve a Dios, pues Dios se aleja. ¿Y quién entra? El opositor, Satanás. Ok, si aquí no está Dios, yo tengo este terreno libre para yo hacer lo que me dé la gana, que es lo único que él sabe hacer. Matar, robar y destruir. Y entonces la gente no quiere humillarse a Dios, no quiere vivir conforme a sus ordenanzas, a sus reglas. Quiere vivir conforme a sus reglas, pues Dios le dice, ¿tú quieres vivir conforme a tus reglas? ¿Tú quieres vivir conforme a lo que tú estableciste? Pues yo te dejo, yo me voy, yo tengo un reino. Ustedes todos quieren que yo no reine. Ustedes quieren que no sean mis ordenanzas las que los dirijan a ustedes. Que no sean mis leyes, como han intentado los comunistas, los socialistas, los progres, de quitar la ley de Dios de la vida de la gente, de que los gobiernos prohíban la ley de Dios en la vida de la gente, porque ese es el gobierno de Satanás. Y pues Dios le dice, ustedes no me quieren, pues está bien, yo los dejo solos. ¿Y ustedes quieren a Satanás? ¿Ustedes quieren probar lo que Satanás puede hacer con ustedes? ¿Ustedes creen que Satanás les va a hacer mucho bien? Yo se los voy a soltar. Yo me voy porque a la vez que yo me vaya, él viene. Porque mientras yo estoy aquí, él no se atreve. Pero cuando yo me voy, él viene a destruir, a matar y a robar. Yo me voy para que ustedes lo experimenten en sus mismas carnes, en sus mismas vidas. Ustedes experimenten esa experiencia que ustedes creen que va a ser agradable. Entonces Dios se aleja y entonces empieza todo el tumulto y todo el mundo empieza a gritar.
¿Y por qué esto en mi país y culpa de este desgraciado, de este político del presidente tal que nos está ahora torturando, nos está haciendo daño? Esos son la gente de Satanás. Y si no querías a Dios y tantos protestas por Dios y por sus ordenanzas, pues Dios te dice, pues yo me voy, tú te quedas ahí con ellos, con los que te gustan. Entonces empiezan también a protestar de los del diablo. Entonces ahí lloran más. Ahí lloran aún más. Y quieren ellos cambiarlo con su fuerza, con protestas. Y las protestas sí son buenas. Pero sabes que mientras Dios no está en un lugar, nada va a pasar, nada va a cambiar. Todo va a empeorar. El mundo, Dios dice que la maldad aumentaría y que lo próximo a venir es la gran tribulación para el mundo. Un tiempo de castigo de 7 años para el mundo entero. Para el mundo entero, especialmente los más horribles son los últimos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el mundo quiere vivir su vida a su forma, con sus reglas. ¿No quieren tener reglas de Dios? Dios los deja en manos de Satanás. ¿Y por qué ustedes creen que va a salir el anticristo? Por la cantidad de maldad y de rebelión contra Dios que el ser humano tiene. Y cuando el ser humano se rebela contra Dios, Dios le dice, bueno, por cuanto en Satanás han confiado, a él los entrego. Y él lo hace escante con el ser humano. O sea, esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. Según la palabra, no. Según la palabra, lo que viene es gran tribulación. Y tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? El Señor dice que va a sacar a su pueblo, pero no sabemos hasta cuándo Dios nos deje ver. Así que a los que aún no se han decidido a buscar a Cristo, sean de Israel, a reconocer a Jesucristo como el Mesías, y a los que son gentiles, que no se han decidido a seguir a Dios, a seguir a Cristo, sus ordenanzas, saben que el tiempo en este mundo no va a mejorar. Este mundo va para las manos del anticristo, que van a ser 7 años. Y va a ser un gobierno comunista, un gobierno dictador, tipo Hitler, pero peor. Así que eso es lo que le espera al mundo, un tiempo de castigo, un tiempo para que ellos experimenten lo que es el gobierno de Satanás y lo comparen con el gobierno de Dios, porque ellos piensan que Satanás es bueno. Ellos piensan que no hay ninguna diferencia, que Satanás no les va a hacer nada porque ignoran lo que la palabra dice, porque no la han leído. El que ha leído la Biblia sabe que Satanás no es un ente neutral o que no haga daño. Hace todo el daño. Él destruye hasta matarte. La gente no lo quiere creer hasta que lo experimentan. Y si eso es lo que te puede convencer a ti de que el gobierno de Satanás no es nada bueno, no sé qué te lo puede, o sea, esto es simplemente creerle a Dios, creer a su palabra. Lee su palabra y te vas a dar cuenta de cómo piensa Dios, de lo que Dios nos advierte y nos dice, sigue por el camino de la obediencia y te bendeciré. Esto es, Dios es el bien del ser humano. Dios es nuestra privilegio, ¿verdad? Nuestra bendición. Dios es nuestra bendición, el Dios de Israel, que ni aun Israel lo quiere obedecer. Entonces, Israel ha querido dejar entrar en su país todo lo que Dios aborrece y van a tener que aguantar su castigo. Aparte de que Israel, la Biblia dice que le viene retribución por lo que le hicieron a Cristo. Esa retribución
ellos todavía tienen que pasar. Pasaron un poco con Hitler, que ellos no saben ni por qué lo pasaron. Yo he visto a muchos israelitas que dicen, no sabemos por qué nos pasó esto. Retribución, eso se llama retribución. Y todavía les falta la gran tribulación. Y en la gran tribulación, ya ellos van a estar va a ser algo tan, Jesucristo dice, que va a ser un tiempo tan de angustioso, de tanta angustia, de tanta tribulación, que los hombres van a poner la mano en la cintura como si fueran mujeres que estuvieran de parto llorando por todo lo que van a ver, por toda la angustia que va a pasar. Eso le toca a Israel. Dios va a castigar a sus enemigos, pero también a Israel. Y Israel va a sufrir mucho. Y cuando ya ellos se vean que ya no pueden más y que Dios no ha hecho nada, porque Dios se apartó de Israel hasta que reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Cuando Israel reconozca que Jesucristo es su Mesías, entonces Dios va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos y va a defender a Israel. Pero mientras Israel se endurezca más fuerte va a ser su castigo. Y se endurece más y más fuerte su castigo. Y se endurece más y más fuerte su castigo. Hasta que no puedan más. Y entiendan que el Mesías vino y ellos lo rechazaron. ¿Cómo dice la palabra? Entonces, cuando Israel ya esté agobiado de su tiempo de castigo, entonces van a reconocer. Hasta ahí Dios los va a tener que someter. Hasta ese punto. Para que entonces vuelvan sus ojos a Cristo y digan, perdónanos, Señor. Abran su corazón a entender primero. Lean la Biblia. Empiecen a escuchar la Biblia. Y abran su corazón con sinceridad y con humildad. Y entiendan que sí, que será su Mesías. Y que no va a llegar otro. Porque el próximo que le viene, que ellos van a pensar que es el Mesías, es el anticristo. Y ese es el diablo puro. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Qué va a hacer el diablo con Israel cuando Israel piense que él es su Mesías? Matarlos, robarles y destruirlos. Lo que sabe hacer Satanás. Entonces, cuando Israel ya se vea que ya no tiene fuerzas, que no hay ninguna salida para ellos, que están en destrucción completa, van a clamar a su Mesías, que es Jesucristo. Entonces, Dios va a abrir sus ojos. Entonces, Dios va a pelear por ellos. Pero esa es la única forma, volverse a su Mesías. Ellos deciden cuánto quieren sufrir. Porque Dios los va a someter. Porque han hecho muchas cosas. En esa fiesta del 7 de octubre, que ellos estaban, yo no tengo bien claro cuál era la fiesta que ellos estaban celebrando. Pero si era una de las fiestas de Jehová, que tengo que ver a ver qué fiesta era esa. Si ellos tenían una música electrónica en una fiesta de Jehová, eso fue una gran ofensa a Dios. Porque a las fiestas de Jehová no se van a oír música satánica, porque esa música rock y esa música metal, esa música es del diablo, eso lo sabe medio mundo y todo el mundo. Entonces, eso es una gran ofensa a Dios, por eso es que le pasan tantas cosas al mundo y a Israel. Por eso es porque ofenden a Dios y después no quieren que les venga una paliza. O sea, hay que entender muchas cosas. Las fiestas de Dios son sagradas. Las fiestas que Dios estableció para Israel son sagradas, son santas. Y si Israel ofende a Dios en esa fiesta, sabe que les va a venir castigo, y castigo fuerte, y a los que participen de esa fiesta para ofender a Dios, o digan palabras para ofender a Dios, saben que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y los va a escuchar, y eso les va a agarrar juicio más de lo que ya está establecido en la Biblia. O sea,
Hay que entender por qué el mundo está así. Dios es soberano. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y por lo menos, aunque no entendamos, ¿verdad? Por lo menos saber que Él es soberano y decirle, Señor, tú eres justo. Tú sabes por qué permites todas las cosas. A mí me molesta ver que a Israel le pase algo. A mí me molesta, Dios lo sabe. Dios lo sabe y me duele, pero sé y entiendo que muchas veces la gente se lo busca porque ofenden a Dios. Y Dios, cuando castiga, castiga duro. Cuando Dios pone la mano, la pone fuerte. Y es hasta donde Él diga. Es hasta donde el Señor diga que dura ese castigo. Pregúntenle a Venezuela. Pregúntenle a Venezuela si el castigo, cuando Dios lo da largo. O sea, tenemos que tener cuidado y respetar al Señor y venir con reverencia ante su presencia y saber que Dios es todopoderoso, grande, excelso, y que no podemos llegar a Dios y venir a ofenderlo como nos dé la gana, porque hay consecuencias de eso. Dios se merece toda gloria y toda honra y toda alabanza. Dios es un Dios muy bueno, muy paciente con nosotros. Cuando Dios viene a poner su mano, ya nosotros hemos hecho 1000 años de ofensas a Dios. Cuando ya el Señor entonces empieza dándonos break, porque a Dios no le agrada castigarnos. Dios le duele porque Él es un padre. ¿Y qué padre le agrada castigar a sus hijos? Pero cuando ya Dios ve que es eso o que se pierdan, lo tiene que hacer. Yo los dejo con estas palabras. Ustedes lean la Biblia, lean Deuteronomio, lean Salmos, para que entiendan cómo Dios nos ama y nos quiere librar y nos quiere bendecir. El Nuevo Testamento, que es tan maravilloso, con el que yo conocí a Cristo, fue con el Nuevo Testamento, con Mateo. Me leí todo Mateo y yo quedé enamorada de Cristo. Y hasta el día de hoy me queda ese amor. Y por eso yo me animo a veces, ¿verdad?, a hacer videos para que el mundo conozca a Jesucristo, para que sepan que tenemos un Dios maravilloso, bondadoso, fiel, verdadero, que no nos engaña, nos dice la verdad siempre. Lo que Dios nos dice podemos estar seguros de que es así. Dios nos ama demasiado y nos cuida demasiado como Padre perfecto que es. Pero el mundo quiere andar conforme a su voluntad, quieren ser más jaquetones, con Dios y ponerse a nivel de Dios. Nosotros no somos al nivel de Dios, nosotros somos más chiquitos que una hormiga en comparación con nuestro Dios. Nuestro Dios se merece toda gloria y toda honra y toda alabanza y toda reverencia y respeto a Él. No podemos venir y hablar de Él como nos dé nuestra gana, porque nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios no es una falacia, nuestro Dios no es una leyenda, nuestro Dios es verdadero. A un Dios falso, tú digas lo que digas, esa piedra de ahí no se va a mover, o esa leyenda no va a poder hacer nada. Pero nuestro Dios está vivo y oye. El que hizo los oídos no oirá, dice en Isaías. O sea, nuestro Dios escucha. Y nuestro Dios, a nosotros los cristianos, ese es otro punto que quería dejarle. A nosotros los cristianos, nuestro Dios nos está mirando. Dios nos tiene en esta prueba. Este mundo es una prueba y mucha gente le está fallando a Dios. Hay gente que está negando a Dios, fallándole en la prueba al Señor, porque nosotros tenemos que ser probados como el oro en este mundo. Y cuando Dios permite, ¿verdad?, que estemos tanto tiempo en este mundo, es para ver si nosotros somos genuinos, para ver si genuinamente creímos en Él. Todos empezamos con un gran amor cuando llegamos al Evangelio. Todos empezamos con un gran amor y una gran devoción, pero cuando pasan los años, se empieza a saber quién es quién. Entonces la gente se empieza a creer que son sus propios dioses, como muchos cantantes cristianos, unos cuantos cantantes cristianos que por ahí que se creen que son sus propios, o sea, ellos hicieron de ellos su propio Dios. Y entonces ya Cristo
Cristo no, ellos son gente que niega a Dios. No, ya yo no soy cristiana, ya yo no soy cristiano. Le fallan en la prueba a Dios. Ahí Dios va sacando, diciendo esto no era verdadero, no era oro. Y los pequeñitos, los que se mantienen firmes en el Señor, sin negarlo. He visto gente negando a Dios, diciendo ya yo no soy cristiana. He visto gente que se hacen ellos mismos su Dios, he visto cantantes cristianos, he visto pastores, líderes de concilio diciendo Dios, Jesucristo no es Dios. O sea, mucha gente fallándole en la prueba a Dios. Y Dios está tranquilo mirando nuestra conducta, callado, mirando cómo nos conducimos. A mí Dios hace tiempo que no me habla en profecía y yo sé que mi Dios me está probando. Yo no pido profecía, tampoco la pido en este tiempo, no. Tiene que ser, yo no pido profecía. No la quiero. Si Dios no me habla, no quiero profecía, ni voy detrás de nadie pidiendo profecía ninguna. Y si me dan alguna profecía, sabe que lo primero que no voy a asumir que es Dios, voy a esperar que se cumpla. Si se cumple fue Dios y si no se cumple fue una emoción del ser humano. Entonces, a mí hace tiempo Dios no me habla y a veces me entristece no escucharlo. Pero yo sé que no hay ninguna situación por la que Él me tenga que hablar cuando Él no me quiere hablar. Porque cuando Dios nos quiere advertir algo, no nos advierte, ¿verdad? Pero cuando Él ve que no es necesario, no es necesario. Nuestro Padre es así. Pero a veces quisiera que Él me hablara, pero no me habla, ok. Pero yo sé que Dios me está probando, que Dios está probando mi fidelidad, que Dios está probando a Angie a ver si cuánto tiempo pasa que yo sin hablarle ella se mantenga fiel a mí. Y yo como lo amo tanto. A mí no me interesa.